Recuerdo perfectamente el tacto de esa copa de champán en mi mano. Era una copa váquea de cristal tan fino que casi parecía que se rompería con solo respirar cerca de ella. Yo estaba de pie en el salón principal del Hotel Presidente Intercontinental, rodeado de hombres con trajes de Hermenegildo Ceña y mujeres con vestidos de Chanel, la gala anual de inversionistas y emprendedores de México, el evento más importante del ecosistema empresarial del país. Y yo con mi traje de Liverpool que me había costado 2 quincenas completas, sosteniendo esa copa como si fuera un salvavidas en medio del océano. Pero antes de que te cuente lo que pasó esa noche, antes de que entiendas por qué mis manos temblaban no de nerviosismo, sino de una rabia fría y calculada, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez fueron llamados don nadie por gente que no podía ver más allá de la etiqueta de su ropa o el modelo de su automóvil. Era septiembre del 2018 cuando entré a ese salón, 7 años después de mi primera humillación, 7 años después de que Eduardo Santillán, ese inversor de Polanco con su cara de plástico y su sonrisa de tiburón, me dijera en la cara que mi idea era interesante pero que yo era simplemente muy verde, muy poco serio para manejar capital real. 7 años después de que me cerrara la puerta en las narices cuando le presenté el modelo de negocio que eventualmente se convertiría en la empresa, valuada en más de 12,000 millones de dólares. Pero esa noche de septiembre, Eduardo Santillán no me reconoció. Claro que no, porque para él yo había sido solo otro soñador más de los cientos que tocan su puerta cada año. Otro chico con ideas grandes y bolsillos vacíos. Otro don nadie que no valía ni siquiera el tiempo de una segunda reunión. La orquesta tocaba algo de Vivaldi. El aire olía a perfumes caros mezclados con el aroma de canapés de salmón ahumado y foie gras. Yo caminaba entre esos círculos de poder, escuchando conversaciones sobre adquisiciones millonarias, sobre yates en Cabo San Lucas, sobre propiedades en Miami, y nadie, absolutamente nadie, volteaba a verme. Yo era invisible, un fantasma en medio de su fiesta, exactamente como lo había planeado. Entonces lo vi. Eduardo Santillán estaba en el centro de un grupo de 5 hombres, todos en sus 50 o 60 años, todos con esa postura de quien nunca ha tenido que preocuparse por pagar la renta. Estaba contando una anécdota, riendo con esa risa falsa que tienen los hombres acostumbrados a que todos rían con ellos por obligación. Me acerqué lentamente, manteniéndome en la periferia de su círculo, lo suficientemente cerca para escuchar pero no para ser notado. Entonces el muchacho me dice, Eduardo gesticulaba con su whisky en la mano, el hielo tintineando contra el cristal. Me dice que su aplicación va a revolucionar toda la industria del transporte en México. ¿El transporte? Como si Uber no existiera ya. Como si nosotros, los que llevamos décadas en este negocio, no supiéramos que México no está listo para innovaciones reales. Los hombres a su alrededor asentían, murmuraban su acuerdo. Uno de ellos, Javier Moreno, dueño de una cadena de restaurantes que estaba al borde de la quiebra, aunque nadie lo supiera todavía, agregó, es que estos chavos de ahora, Eduardo, creen que con un PowerPoint bonito y unas ideas sacadas de TechCrunch y de son Steve Jobs, no entienden que hacer negocios de verdad requiere experiencia, contactos, apellido. Exactamente, interrumpió Eduardo, levantando su vaso como para hacer un brindis. Apellido, esa es la palabra clave. Yo puedo leer a un don nadie desde el otro lado de la sala. No es solo la ropa barata o el nerviosismo, es algo en los ojos, una desesperación, una necesidad. Los verdaderos empresarios no necesitan, simplemente toman. Tomé un sorbo de mi champán. El líquido burbujeante bajó por mi garganta, pero no sentí nada, ni placer ni disgusto. Solo esa frialdad que había cultivado durante 7 años. Esa capacidad de observar sin sentir, de escuchar sin reaccionar, porque reaccionar es lo que hace la gente débil. Y yo había dejado de ser débil hace mucho tiempo, pero déjame regresarte al principio, al verdadero principio. Porque para entender lo que estaba a punto de hacer esa noche, necesitas saber exactamente cómo llegué. Necesitas sentir lo que yo sentí en aquella oficina de Polanco 7 años atrás, cuando todavía creía que el talento y las buenas ideas eran suficientes. Era marzo del 2011. Yo tenía 28 años y acababa de renunciar a mi trabajo en una empresa de logística donde ganaba 18,000 pesos al mes. No era mucho, pero era estable, seguro. Mi familia pensó que estaba loco cuando renuncié. Mi padre, electricista jubilado, me dijo que estaba tirando mi vida a la basura. Mi madre lloró, literalmente lloró en la mesa del comedor cuando le dije que iba a intentar levantar capital para mi startup,
Mi hijo me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, tú no eres de esa gente, tú no tienes los contactos, no conoces a esa gente rica, van a comerte vivo, pero yo estaba seguro, tan seguro. Había pasado 3 años desarrollando el concepto en secreto, usando todas las noches después del trabajo y todos los fines de semana. Mi idea era simple pero revolucionaria, una plataforma que conectaba pequeños transportistas independientes con empresas que necesitaban envíos. Un Uber pero para carga comercial. Y no solo eso, sino que integraba inteligencia artificial para optimizar rutas, reducir costos y predecir demanda. Todo automatizado, todo escalable. Había investigado el mercado. México movía millones de toneladas de carga cada año, pero el 90% de los transportistas eran operadores independientes o pequeñas empresas familiares que trabajaban con márgenes ridículamente bajos porque no tenían acceso a los grandes contratos. Las empresas grandes, por otro lado, pagaban fortunas a intermediarios que solo coordinaban envíos sin agregar valor real. Había una brecha enorme, una ineficiencia masiva en el mercado. Y yo tenía la solución. Conseguí la cita con Eduardo Santillán a través de un conocido de un conocido. Su firma de capital de riesgo, Santillán Ventures, era una de las más prestigiosas del país. Habían invertido en exitosas startups de e-commerce y fintech. Eran exactamente lo que yo necesitaba. Me presenté en su oficina de Polanco vestido con el mejor traje que tenía. Lo había mandado a lavar en seco especialmente para esa reunión. Llevaba mi laptop bajo el brazo y un USB con mi presentación. Había practicado mi pitch frente al espejo durante semanas. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión de voz. La recepcionista me hizo esperar 40 minutos. La sala de espera era todo mármol italiano y muebles de diseñador. Había revistas de Forbes y Expansión perfectamente acomodadas en una mesa de centro que probablemente costaba más que todo el mobiliario de mi departamento. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas de Eduardo con políticos, con CEOs de empresas Fortune 500, con celebridades. Eduardo Santillán con el gobernador de Jalisco. Eduardo Santillán con el fundador de Mercado Libre. Eduardo Santillán con Carlos Slim. Finalmente me hicieron pasar. Su oficina era del tamaño de mi departamento completo. Ventanas del piso al techo con vista a todo Polanco. Un escritorio de caoba que se veía como si perteneciera a un museo. Y detrás de ese escritorio, Eduardo Santillán con su pelo perfectamente peinado hacia atrás, su camisa blanca almidonada, sus mancuernillas de oro. No se levantó cuando entré. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente hizo un gesto vago hacia la silla frente a su escritorio. «Tienes 15 minutos», dijo sin mirarme. Mi asistente me dijo que tienes algo sobre logística. 15 minutos. Después de semanas esperando esa cita. Después de meses preparando la presentación perfecto. 15 minutos. Tragué saliva. Encendí mi laptop. Proyecté mi presentación en la pantalla que colgaba de una de las paredes de su oficina. Señor Santillán, comencé. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. El mercado de transporte de carga en México vale más de 50,000 millones de dólares al año, pero está completamente fragmentado y opera con tecnología de hace 30 años. Mi plataforma. ¿Tu plataforma?, me interrumpió, finalmente levantando la vista de su teléfono. Sus ojos me escanearon de arriba abajo. Podía ver el cálculo en su mirada, el peso de mi ropa, el estilo de mi corte de cabello, la marca de mi laptop. ¿Ya tienes una plataforma funcionando? Tengo un prototipo funcional, respondí. Y3 transportistas piloto que ya están usando el sistema. Los resultados preliminares muestran una reducción del 30% en costos operativos y un aumento del 40% en utilización de capacidad por primera vez. Pareció genuinamente interesado. Se reclinó en su silla de cuero y cruzó los brazos. Continúa. Durante los siguientes 20 minutos, no 15, le expliqué todo. El modelo de negocio, la estructura de comisiones, el potencial de escala, las proyecciones financieras, la estrategia de adquisición de clientes, todo, y pude ver que estaba impresionado. Sus cejas se levantaban en los momentos correctos. Asentía cuando mencionaba los márgenes. Incluso tomó notas en un punto. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Eduardo se quedó mirando la última diapositiva de mi presentación, donde mostraba una proyección de llegar a 500 millones de dólares en ingresos en 5 años. Es una idea sólida, dijo finalmente. Realmente sólida. El análisis de mercado es bueno. Los números tienen sentido. La tecnología es el diferenciador correcto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Esto era todo. Esto era el momento. Eduardo Santillán estaba a punto de invertir en mi empresa. Iba a conseguir el capital.
Iba a hacer esto realidad, pero, y en esa palabra sentí cómo se desvanecía todo. Tú no eres la persona adecuada para ejecutarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré sin entender perdón. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Puso las manos en los bolsillos de su pantalón. Mira, muchacho, dijo. Su voz tomó un tono condescendiente, como si le estuviera explicando las reglas del mundo a un niño ingenuo. La idea es excelente, de verdad, pero hacer negocios a este nivel no se trata solo de tener una buena idea. Se trata de credibilidad, de redes, de poder abrir puertas que necesitan apellidos para abrirse. ¿Estudiaste en el ITAN? ¿En el TEC de Monterrey? Estudié en la UNAM, respondí. Mi voz sonaba vieja hasta para mis propios oídos. Exacto, dijo, como si eso explicara todo. La UNM es una excelente universidad, no me malinterpretes. Pero los CEOs de las empresas que necesitas como clientes no fueron a la UNAM, fueron al TEC, al ITAN, algunos a Harvard o Stanford. Se conocen entre ellos, juegan golf juntos. Sus hijos van a los mismos colegios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendía perfectamente, pero quería escucharlo decirlo con todas sus letras. ¿Me está diciendo que no va a invertir porque no vengo de la escuela correcta? Eduardo se volteó para mirarme. Había algo en su expresión. No era crueldad exactamente, era peor. Era lástima. Como si sintiera pena por mí por no entender cómo funcionaba realmente el mundo. Te estoy diciendo que eres muy verde, muy poco serio para manejar capital real. Mira tu ropa, mira cómo te presentas. Llegaste en metro, ¿verdad? Vi cómo tu tarjeta del metro se asomaba de tu bolsillo cuando sacaste tu laptop. Los inversionistas necesitan confiar en que su dinero está en manos de alguien que ya sabe cómo moverse en este mundo. Oh, tú eres un don nadie. Y los donadies no construyen empresas de cientos de millones de dólares. Lo siento, pero es la verdad. Don nadie. Esas dos palabras me golpearon como un puñetazo físico en el estómago. Me quedé sentado en esa silla mirando a este hombre que acababa de reducir años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir, a mi código postal y la marca de mi traje. Pero la idea es buena, continúa, sintiendo como la desesperación se filtraba en mi voz y odiándome por ello. Los números funcionan, el mercado está ahí, la idea es excelente, admitió Eduardo. Tan excelente que probablemente alguien más con el perfil correcto va a ejecutarla en los próximos 2 o 3 años. Alguien con los contactos correctos, con la credibilidad correcta. Y tú vas a ver desde afuera cómo construyen exactamente lo que imaginaste. Es una lástima, pero así es el mundo real. Se acercó a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. Gabriela, el señor ya se va. Por favor, acompáñalo a la salida. Así, sin más, la reunión había terminado. Me levanté como en automático, guardé mi laptop. La recepcionista apareció en la puerta con una sonrisa profesional y vacía. Una última cosa, dijo Eduardo cuando yo ya estaba en la puerta. No tomes esto personal. Es solo negocios. Y un consejo de gratis, busca un trabajo estable. Esta fantasía de ser emprendedor no es para gente como tú. No tienes lo que se necesita. Salí de esa oficina y caminé como zombie hasta el elevador. Bajé los 22 pisos, sintiendo como cada número que pasaba era como una cuenta regresiva de mi humillación. Cuando salí a la calle de Polanco con sus boutiques de lujo y sus restaurantes caros, me senté en una banca de camellón y ahí, en esa banca, con la gente de Polanco pasando a mi alrededor con sus bolsas de compras de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a probarle a Eduardo Santillán que estaba equivocado. No iba a buscar otro inversionista. No iba a tocar más puertas rogando por migajas de atención y respeto. Iba a construir mi empresa sin ellos. Iba a hacerlo solo. Y cuando finalmente tuviera el poder que estos hombres daban por sentado, cuando tuviera más dinero del que ellos podrían soñar, iba a regresar. Iba a hacer que se arrepintieran de cada palabra, de cada mirada de desprecio, de cada segundo que me hicieron sentir como si yo fuera menos que ellos. Pero esto no era solo sobre Eduardo Santillán. Él fue el primero, el más memorable, pero no el único durante los siguientes 6 meses. Toqué 32 puertas más. 32 reuniones con inversionistas, con fondos de capital de riesgo, con inversionistas ángeles. Y en cada una, la historia se repetía con ligeras variaciones. Estaba Miguel Ángel Contreras, un empresario de Guadalajara que construyó su fortuna heredando la empresa de telecomunicaciones de su padre. Me recibió en su oficina y después de escuchar mi pitch durante exactamente 8 minutos, me interrumpió para decir: hijo, esto es muy lindo, pero tú no tienes el ADN empresarial. Se nace con eso, no se tiene. Y tú claramente no lo tienes.
Estaba Patricia Montes, una inversionista de Monterrey que había hecho su fortuna en bienes raíces. Ella al menos fue más directo. Después de mi presentación, simplemente me dijo, no invierto en gente que no conozco. Y no conozco a nadie que te conozca. ¿Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre dónde estás parado en el ecosistema? Estaba Roberto Guzmán, que ni siquiera me dejó terminar mi presentación. A los 5 minutos me detuvo y me dijo, deja de perder mi tiempo y el tuyo. Esto requiere contactos que tú no tienes. Requiere un nivel de sofisticación que tú no entiendes. Vete a buscar un trabajo en alguna empresa mediana donde puedas hacer bien tu papel de empleado. No todos nacemos para ser líderes. Cada rechazo era una capa más de armadura. Cada palabra despectiva era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón. Y con cada puerta cerrada, mi determinación no se debilitaba. Se endurecía. Se convertía en algo frío, metálico, inquebrantable. La última reunión que tuve fue con un fondo de inversión en Ciudad de México. No voy a decir su nombre porque ya no existe, quebró en 2016, pero en ese momento era prestigioso. El socio principal me recibió en una sala de juntas con una mesa tan larga que yo estaba sentado a un extremo y él al otro, como si la distancia física representara la distancia social entre nosotros. Después de mi presentación, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego sonrió. Fue una sonrisa condescendiente, casi paternal. Es una bonita historia, dijo. Muy inspiradora. El chavo de barrio que quiere cambiar el mundo con su laptop. Pero aquí está la realidad. El mundo no cambia porque tengas una buena idea. Cambia cuando la gente correcta dice que es tiempo de que cambie. Y tú, amigo, no eres la gente correcta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí de esa reunión y supe con una claridad cristalina que nunca más iba a pedir nada a estos hombres. Nunca más iba a sentarme frente a ellos con mi esperanza en las manos, esperando que me dieran permiso para ejecutar mi visión. Tomé una decisión radical. Si el sistema no me iba a dejar entrar por la puerta principal, iba a construir mi propia casa. Y cuando estuviera lista, iba a comprar todo el vecindario. Esa noche, en mi departamento de Iztapalapa, empecé a trazar el plan. Mi renta era de 4,500 pesos al mes. Tenía ahorrado 58,000 pesos de mi liquidación y ahorros. Tenía una laptop de 5 años y una conexión a internet. Y tenía mi idea, mi brillante, revolucionaria, imposible de ignorar idea. Pero aquí está la genialidad de lo que hice. Y quiero que me escuches con atención porque esta parte es crucial para entender cómo construyo un imperio de 12,000 millones de dólares sin un solo peso de inversión externa. Decidí que no iba a ser yo quien fundara la empresa, al menos no públicamente. Creé una identidad corporativa completamente separada. Registré la empresa bajo el nombre de Logística Integral México S.A.D.C.V. usando un servicio de representante legal que me costó 1,000 pesos. El CEO en papel era un prestanombres, un abogado retirado que por 3,000 pesos al mes aceptó figurar como el fundador oficial de la empresa. Nadie lo conocía en el ecosistema empresarial porque había pasado toda su carrera trabajando en derecho laboral para sindicatos. Era perfecto, invisible. Mientras tanto, yo trabajaba desde las sombras. Operaba todo desde mi departamento. Contraté a mi primer desarrollador usando los 30,000 pesos de mis ahorros. Un joven brillante de 22 años que acababa de graduarse del Politécnico Nacional. Él tampoco venía del círculo correcto, lo cual significaba que era hambriento, dedicado. Y no me iba a traicionar por una oferta de trabajo en alguna empresa corporativa. Los dos trabajamos 18 horas al día durante 4 meses para construir la versión 1.0 de la plataforma. Dormíamos en mi sala, comíamos quesadillas y tortas de la esquina. No teníamos oficina elegante, ni sillas ergonómicas, ni cafeteras italianas de lujo. Teníamos 2 laptops, café instantáneo y una visión tan clara que podíamos verla incluso con los ojos cerrados. Para conseguir nuestros primeros clientes, no fue en las grandes empresas. Sabía que me iban a cerrar la puerta igual que me la habían cerrado los inversionistas. En lugar de eso, identifiqué pequeños fabricantes, empresas familiares que movían mercancía dentro de la ciudad y estados cercanos. Empresas que no tenían departamentos de tecnología sofisticados, que estaban pagando fortunas a intermediarios que desesperadamente necesitaban una solución más barata. Y por el lado de los transportistas, busqué a los operadores independientes. Los choferes con un camión propio que trabajaban 60 horas a la semana para apenas sacar para vivir. Los ignorados, los invisibles. Gente como yo, mi pitch para ellos era simple. Les voy a ayudar a ganar más dinero y trabajar menos horas. No necesitan invertir nada. Solos en mi plataforma.
Si les funciona, me dan el 10% de cada envío que consigan a través de nosotros. Si no les funciona, no me deben nada. Y funcionó. Dios mío, ¿cómo funcionó? El primer transportista que usó mi plataforma fue un señor de 52 años llamado Ramón. Tenía un camión de 3 toneladas que había comprado de tercera mano y lo usaba para hacer envíos locales en el Estado de México. Estaba ganando 9,000 pesos al mes trabajando 7 días a la semana porque no tenía acceso a los grandes contratos y dependía de conseguir envíos de boca en boca. Después del primer mes usando mi plataforma, Ramón ganó 22,000 pesos, trabajando 5 días a la semana. Las rutas estaban optimizadas, los clientes eran constantes y lo más importante, el dinero llegaba puntual a su cuenta bancaria. ¿Sabes qué hizo Ramón? Le habló a otros 4 transportistas y esos 4 le hablaron a otros 10 y esos 10 a otros 30. En 6 meses teníamos 150 transportistas en la plataforma y cada uno de ellos estaba ganando el doble o triple de lo que ganaban antes. Del lado de los clientes pasó lo mismo. La primera empresa que contrató nuestros servicios era una pequeña fabricante de muebles en Iztapalapa. Estaban pagando 50,000 pesos al mes a un coordinador de logística que básicamente solo hacía llamadas telefónicas. Con mi plataforma, sus costos bajaron a 20,000 pesos al mes y sus tiempos de entrega se redujeron a la mitad. Hey, rápido, antes de que continúe con esta historia, necesito que hagas algo por mí. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta saber que esta historia está llegando a gente como tú en todas partes del mundo. Así que tómate un segundo, escribe abajo tu ciudad y tu país. Vamos, hazlo ahora. Bueno, de vuelta a la historia. Para el final del primer año teníamos 500 transportistas y 120 clientes empresariales. Nuestros ingresos eran de 2 millones de pesos al mes. No era mucho comparado con las grandes empresas logísticas, pero para una operación de 2 personas trabajando desde un departamento en Iztapalapa, era extraordinario. Y aquí está lo hermoso, nadie sabía quién era yo. El CEO oficial, mi prestanombres, hacía apariciones ocasionales en reuniones cuando era necesario firmar contratos importantes. Pero yo permanecía completamente en las sombras. Tomaba todas las decisiones estratégicas, manejaba la tecnología, dirigía la operación completa. Pero para el mundo exterior yo no existía. Esto me dio una ventaja increíble. Podía moverme libremente. Podía asistir a eventos de la industria sin que nadie supiera quién era. Podía escuchar las conversaciones de mis competidores sin que levantaran sus guardias. Era un fantasma, un espía en mi propia guerra. Durante el segundo año algo cambió. Las grandes empresas empezaron a notar lo que estábamos haciendo. No a mí, claro, sino a Logística Integral México. Empezamos a recibir llamadas de empresas medianas que querían probar nuestra plataforma. Y no solo empresas de manufactura, empresas de retail, de e-commerce, de distribución de alimentos. Contraté más desarrolladores. Todos jóvenes, todos de universidades públicas, todos hambrientos de demostrar su valor en un mundo que los había ignorado. Construimos un equipo de 20 personas. Rentamos una oficina pequeña en Naucalpan, nada lujoso, solo un espacio funcional con escritorios de aquí y computadoras decentes, y la plataforma seguía creciendo. Mejoré el algoritmo de optimización de rutas usando Machine Learning. Implementé un sistema de calificaciones que incentivaba a los transportistas a dar mejor servicios. Creé herramientas de análisis que le permitían a nuestros clientes ver en tiempo real dónde estaba su carga, cuánto les estaba costando cada ruta, dónde podían optimizar. Para el tercer año, teníamos 3,000 transportistas y 1,200 clientes empresariales. Nuestros ingresos mensuales eran de 35 millones de pesos. Y lo más importante, éramos rentables. Cada peso que entraba se reinvertía en mejorar la tecnología, en contratar más talento, en expandirnos a nuevas ciudades. Abrimos operaciones en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro. En cada ciudad, el modelo se replicaba perfectamente. Los transportistas locales se unían en masa porque finalmente tenían acceso a un flujo constante de trabajo bien pagado. Las empresas locales se unían porque podían reducir sus costos logísticos hasta en un 40%, y durante todo este tiempo yo seguía siendo invisible. Nadie sabía mi nombre, nadie sabía mi cara. Yo era el arquitecto secreto de un imperio que estaba creciendo exponencialmente, pero lo más delicioso de todo era esto. Empecé a escuchar mi nombre en las conversaciones de la industria. No mi nombre real, claro, sino referencias. El genio detrás de Logística Integral. La gente especulaba sobre quién era el CEO real. Algunos decían que era un ex ejecutivo de Amazon.
Otros decían que era un grupo de inversionistas extranjeros. Nadie sospechaba la verdad y Eduardo Santillán, ese hombre que me había llamado Don Nadie, empezó a buscar formas de invertir en mi empresa. Lo sé porque mi CEO Prestanombres me contó de las 3 llamadas que recibió de Santillán Benches. Querían una reunión, querían hablar sobre una posible ronda de inversión. Yo le di instrucciones a mi CEO de ser educado pero vago, de decir que por ahora no estábamos buscando inversión externa, que estábamos muy bien capitalizados, que tal vez en el futuro la verdad es que podría haberlo dejado, podría haber continuado creciendo mi empresa en silencio, convertirme en un multimillonario anónimo, vivir una vida tranquila, lejos de las miradas y los reflectores. Pero eso no era suficiente. No después de lo que me habían hecho sentir, no después de las humillaciones. El dinero no era suficiente. Yo quería justicia, quería venganza, y no la venganza rápida y vacía. No, quería que ellos me vieran a los ojos cuando se dieran cuenta de quién era yo. Quería saborear cada segundo de su reconocimiento y su horror. Así que esperé, seguí construyendo, seguí creciendo y empecé a planear meticulosamente mi revelación. Para el 5º año, Logística Integral México era la plataforma de logística más grande del país. Teníamos 15,000 transportistas en nuestra red, 5,000 empresas clientes. Operábamos en 28 ciudades. Nuestros ingresos anuales superaban los 2,000 millones de pesos y nuestra evaluación, según los analistas de la industria que especulaban en artículos de revistas especializadas, estaba entre 8 y 10 mil millones de dólares, pero yo todavía no estaba listo para revelarme. Necesitaba más poder, más influencia, más palancas que pudiera mover cuando llegara el momento, así que empecé a adquirir, usando compañías pantalla y estructuras corporativas complejas que me ayudó a diseñar un brillante abogado fiscal. Empecé a comprar participaciones minoritarias en otras empresas, nunca más del 10%, nunca lo suficiente para llamar la atención, pero sí lo suficiente para tener voz en juntas directivas, para tener acceso a información privilegiada, para entender exactamente cómo operaban mis enemigos. Compré participaciones en empresas de tecnología, en fondos de inversión, en empresas de consultoría. Creé una red invisible de influencia que se extendía por todo el ecosistema empresarial mexicano. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que todas esas inversiones provenían de la misma fuente, de mí. También empecé a construir mi imagen pública, pero no como el CEO de Logística Integral, no. Contraté a una firma de relaciones públicas y les di instrucciones muy específicas. Quería ser visto como un inversionista ángel exitoso pero discreto. Alguien que había hecho su fortuna en tecnología pero que prefería mantenerse fuera de los reflectores. Misterioso, intrigante, poderoso pero esquivo. Empecé a aparecer en eventos de la industria. No como expositor, sino como asistente. Vestía mejor ahora, por supuesto. Trajes hechos a la medida. Zapatos italianos, relojes suizos. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería mezclarme perfectamente. Quería ser uno más de ellos, al menos en apariencia, y en esos eventos los escuchaba. Dios mío, las cosas que decían cuando pensaban que nadie importante estaba escuchando. Las debilidades de sus empresas, sus problemas de flujo de efectivo, sus peleas con socios, sus divorcios costosos, sus malas inversiones. Todo se almacenaba en mi cerebro como datos en un disco duro, esperando el momento en que sería útil. Fue en uno de esos eventos, una conferencia de tecnología en Guadalajara, donde volví a ver a Roberto Guzmán. ¿Lo recuerdas? El inversionista que me dijo que dejara de perder su tiempo, que no todos nacemos para ser líderes. Él estaba dando una plática sobre identificando el potencial de liderazgo en fundadores jóvenes. La ironía era tan deliciosa que casi me río en voz alta después de su plática. Me acerqué a él en el cóctel. Me reconoció vagamente, probablemente de haberme visto en otros eventos, pero claramente no recordaba nuestra reunión de hace años. Roberto, le dije extendiendo mi mano. Excelente plática. Gracias, gracias, respondió con esa sonrisa automática de los hombres acostumbrados a recibir halagos. ¿A qué te dedicas? Inversiones. Tecnología principalmente. Nada tan impresionante como lo tuyo, por supuesto. Hablamos durante 10 minutos. Le hice preguntas sobre su portafolio. Él, encantado de tener una audiencia, me contó sobre sus inversiones recientes. Una empresa de fintech estaba luchando. Una aplicación de delivery que estaba perdiendo terreno frente a Rappi y Uber Eats. Un marketplace de servicios profesionales que no lograba tracción. El problema, me dijo en tono confidencial,
inclinándose hacia mí como si estuviera compartiendo un secreto. Es que es cada vez más difícil encontrar fundadores de calidad, jóvenes que realmente tengan lo necesario para construir algo grande. La mayoría son soñadores sin contactos, sin experiencia real en negocios. No entienden que esta industria requiere un cierto pedigrí. Totalmente de acuerdo, le dije tomando un sorbo de mi whisky. El pedigrí lo es todo, nos despedimos cordialmente. Él me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara si alguna vez tenía alguna oportunidad de inversión interesante. Guardé su tarjeta en mi bolsillo y me alejé, saboreando la deliciosa ironía de que este hombre acababa de darme su tarjeta rogándome por mi atención, sin tener ni la menor idea de que yo era el soñador sin contactos que había rechazado años atrás. Pero Roberto era un pez pequeño. Mi objetivo principal siempre fue Eduardo Santillán. Él había sido el primero, el que había acuñado el término que me había definido durante tanto tiempo. Don Nadie, él iba a ser el centro de mi revelación. El momento en que todo el dolor, toda la rabia, toda la humillación se transformaría en el triunfo más dulce e imaginable, y la oportunidad llegó de la forma más perfecta posible. Era septiembre del 2018, 7 años después de mi primera humillación. Santillán Ventures estaba organizando su gala anual, el evento más exclusivo del ecosistema empresarial mexicano. Solo por invitación, asistían los CEOs más importantes del país, inversionistas internacionales, políticos de alto nivel. Era el evento donde se hacían los deals más grandes, donde se formaban las alianzas más poderosas. Y yo por primera vez había sido invitado. No como el fundador de Logística Integral, porque oficialmente yo no era el fundador, sino como inversionista privado con intereses en tecnología. Reputación cuidadosamente construida durante los últimos años me había ganado un lugar en esa mesa, pero aquí está la jugada maestra que había estado preparando durante meses. Una semana antes de la gala, Santillán Ventures anunció que estaban buscando urgentemente adquirir una participación mayoritaria en Logística Integral México. Habían hecho una oferta de $2,000 millones por el 51% de la empresa. La noticia sacudió a toda la industria. Era la oferta de adquisición más grande en la historia del ecosistema tecnológico mexicano. Todos hablaban de ello, todos especulaban sobre si el misterioso CEO de Logística Integral aceptaría la oferta y yo, trabajando a través de mi CEO prestanombres, había respondido que estábamos considerando todas las opciones y que tomaríamos una decisión en las próximas semanas. Mantuve a Eduardo colgando, ansioso, desesperado. ¿Por qué estaba tan desesperado? Porque yo lo sabía, aunque él pensaba que nadie más lo sabía. Santillán Ventures estaba al borde del colapso. Habían hecho 3 inversiones terribles en los últimos 2 años. Empresas que prometían ser unicornios, pero que resultaron ser fraudes bien empacados. Habían perdido más de $300 millones. Sus inversionistas limitados estaban furiosos, demandando resultados. Eduardo necesitaba un Omerán, y Logística Integral era ese Omerán. Si conseguía adquirir mi empresa, podría salvar su reputación, podría salvar su firma, podría seguir siendo el gran Eduardo Santillán en lugar de convertirse en otro inversionista sobrevalorado que perdió el toque. Yo había esperado 7 años por este momento, y ahora estaba aquí. La noche de la gala llegó. Me vestí con un traje hecho a la medida por el mejor sastre de Polanco, un bruni que me había costado $80,000, zapatos John Love, un reloj Patek Philippe que había comprado en una subasta por $400,000. No porque necesitara estas cosas para sentirme valioso, sino porque quería que cuando Eduardo finalmente me viera, cuando finalmente entendiera quién era yo, no pudiera consolarse pensando que yo seguía siendo el don nadie de ropa barata. Llegué al Hotel Presidente Intercontinental en un Tesla Modelo S, no un chofer, yo manejaba. Entré al salón con la confianza de alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía, incluso si nadie más en esa sala lo sabía todavía. Y eso me lleva de vuelta al momento donde comenzó esta historia. Al momento en que estaba parado con esa copa de champán Baca en mi mano, escuchando a Eduardo Santillán contar su anécdota sobre el muchacho que quería revolucionar el transporte. Sobre el don nadie que no entendía cómo funcionaba el mundo real, me acerqué más a su círculo. Esta vez alguien me notó. Era Javier Moreno, el dueño de la cadena de restaurantes que estaba quebrando. Disculpa, me dijo cortésmente, no creo que nos hayamos conocido. Javier Moreno, le estreché su mano. Un placer, Javier. ¿Y tú eres? Solo un inversionista, respondí vagamente. Pero no quiero interrumpir. Eduardo estaba contando una historia fascinante. Eduardo volteó a verme por primera vez. Me escaneó de arriba abajo, evaluando. Vio el traje, los zapatos, el reloj,
Algo en su cerebro hizo clic. Este hombre tiene dinero. Este hombre es importante. Este hombre merece mi atención. No estabas interrumpiendo para nada, dijo Eduardo con su mejor sonrisa de vendedor. Eduardo Santillán, mucho gusto. Lo sé perfectamente quién eres, le dije tomando un sorbo de mi champán. Todo el mundo en esta sala sabe quién eres. Eso le gustó. Su sonrisa se amplió y Griega justo estaba contando sobre este joven que vino a verme hace años. Tenía esta idea sobre una plataforma de logística. Era una idea decente, honestamente, pero el muchacho simplemente no tenía lo necesario. Era demasiado verde, demasiado ingenuo. Un don nadie tratando de jugar en las grandes ligas. Los hombres a su alrededor rieron. Yo mantuve mi rostro completamente neutral. ¿Y qué pasó con él? Pregunté. Eduardo se encogió de hombros. ¿Ni idea? Probablemente consiguió un trabajo en alguna empresa mediana. O tal vez está manejando un Uber ahora. ¿Quién sabe? La realidad es que no todo el mundo está hecho para este mundo. Algunos nacen con el ano empresarial, otros no, y está bien. El mundo necesita empleados también. ¡Qué perspectiva tan interesante!, dije lentamente. ¿Y tú crees que tienes ese ano empresarial? Eduardo me miró con ligera confusión. No estaba acostumbrado a que cuestionaran sus afirmaciones, por supuesto. Mi firma ha invertido en más de 40 empresas. Hemos generado retornos de más de 500 millones de dólares para nuestros inversionistas. No se logra eso sin instinto, sin olfato para identificar el talento real. Y, sin embargo, continuó, mi voz todavía calmada, casi casual. Escuché que Santillán Benches está teniendo algunos problemas últimamente. Algunas inversiones malas, algunos inversionistas molestos. La sonrisa de Eduardo se congeló. Los hombres a su alrededor se quedaron en silencio. Había cruzado una línea. En estos círculos no se habla abiertamente de los fracasos de otros. Es una regla no escrita. No sé qué habrás escuchado, dijo Eduardo. Su voz tomó un tono defensivo, pero te aseguro que estamos muy bien. De hecho, estamos a punto de cerrar la adquisición más grande en la historia del ecosistema mexicano. ¿Logística integral? ¿Has oído de ellos? Oh, sí, respondí. He oído mucho sobre logística integral. Bueno, pues estamos a punto de adquirir el 51%. 2,000 millones de dólares. Va a ser el deal del año, del siglo. Esa adquisición va a cuadruplicar el valor de nuestro portafolio. Fascinante, dije, aunque escuché que todavía no han recibido una respuesta definitiva. El CEO ha estado, ¿cómo decirlo?, poco cooperativo. Eduardo frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Esa información no es pública, sonría. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Digamos que tengo buenos contactos. En ese momento vi algo cambiar en los ojos de Eduardo. Una chispa de reconocimiento. No de quién era yo específicamente, pero sí de que yo sabía más de lo que debería. De que yo era más de lo que aparentaba. ¿Y tú quién eres exactamente?, preguntó, su voz ahora con un filo de sospecha. Antes de que pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció que la cena estaba servida y todos debían tomar sus asientos. El círculo se disolvió, los hombres caminaron hacia sus mesas asignadas. Eduardo me quedó mirando por un momento más, tratando de ubicarme, pero luego se alejó hacia su mesa en el centro del salón. Yo caminé hacia mi mesa, estratégicamente ubicada al lado de la mesa principal. Me senté y observé el salón. Había fácilmente 300 personas, los más poderosos del país. Y ni uno solo de ellos había que el hombre más poderoso en esa sala era yo. Durante la cena hubo discursos. El director de INADEM habló sobre el ecosistema emprendedor mexicano. Un CEO de una empresa tecnológica exitosa habló sobre innovación. Y luego, Eduardo Santillán subió al estrado para dar el discurso principal. Habló durante 20 minutos sobre identificar el verdadero talento y la importancia del pedigrí en los negocios. Habló sobre cómo Santillán Benches tenía el mejor olfato en la industria para identificar fundadores exitosos. Habló sobre su inminente adquisición de logística integral como prueba de su visión superior. El CEO de logística integral, dijo Eduardo con orgullo mal disimulado, es exactamente el tipo de fundador en el que nosotros invertimos, sofisticado, conectado, con la educación correcta y los contactos correctos. Es el tipo de líder que puede construir una empresa de más de millones de dólares porque entiende cómo funciona el mundo en estos niveles. Tomé un sorbo de vino y sonríe. Oh, Eduardo, si tan solo supieras
Cuando terminó su discurso, hubo aplausos entusiastas. Eduardo bajó del estrado, claramente satisfecho consigo mismo. Regresó a su mesa rodeado de felicitaciones y palmadas en la espalda. Saqué mi teléfono. Era el momento. Había esperado 7 años. Había construido un imperio. Había adquirido más poder del que estos hombres podrían soñar. Y ahora, finalmente, era el momento de revelar mi mano. Le envié un mensaje de texto a mi CEO prestanombres. Ejecuta el plan. Ahora, 5 minutos después, las pantallas del salón, que habían estado mostrando el logo de Santillán Benches, de repente cambiaron. Apareció el logo de Logística Integral México y debajo un comunicado de prensa Logística Integral México. Anuncia que rechaza oficialmente la oferta de adquisición de Santillán Benches y en su lugar anuncia una oferta pública de adquisición por el 100% de Santillán Benches por la cantidad de 150 millones de dólares. El salón quedó en silencio absoluto. 300 personas mirando las pantallas sin entender completamente lo que estaban viendo. Eduardo Santillán se puso de pie de un salto, su rostro se puso rojo. ¿Qué demonios es esto?, gritó, pero el comunicado continuaba. Y luego apareció una fotografía de un joven de 28 años con un traje barato de Liverpool sosteniendo su laptop parado afuera de un edificio en Polanco. Debajo de la foto decía, hace 7 años, este joven presentó su idea a Eduardo Santillán. Fue rechazado y llamado Don Nadie. Él es el fundador y único accionista de Logística Integral México, la empresa privada más valiosa de México, valuada en 12,000 millones de dólares. Y entonces apareció mi foto actual, profesional, poderosa y absolutamente inconfundible. Me puse de pie. Todos los ojos en el salón se volvieron hacia mí. Caminé lentamente hacia el estrado mientras las pantallas mostraban un video que mi equipo había preparado. El video mostraba clips de todos mis rechazos. No tenía las grabaciones reales, por supuesto, pero había recreaciones basadas en mis memorias. Cada palabra despectiva, cada mirada de desdén, cada portazo. Y luego el video mostraba el crecimiento de Logística Integral, los gráficos, los números, los miles de transportistas y empresas que habían transformado sus vidas gracias a la plataforma. La plataforma que todos estos expertos habían dicho que era imposible, que yo era incapaz de ejecutar. Subí al estrado. El micrófono estaba ahí esperándome. Miré directamente a Eduardo Santillán, cuyo rostro había pasado del rojo al blanco pálido. Se ve como si estuviera a punto de vomitar. Buenas noches, comencé, mi voz calmada y clara a través de los parlantes. Para los que no me conocen, mi nombre es el nombre que no importa. Durante 7 años he sido invisible en este ecosistema. He construido la empresa más valiosa del país mientras ustedes hablaban sobre pedigrí, contactos y apellidos. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Eduardo, dije mirándolo directamente. Hace 7 años me llamaste Don Nadie, me dijiste que no tenía lo necesario, que debía buscar un trabajo estable, que la fantasía de ser emprendedor no era para gente como yo. ¿Lo recuerdas? Eduardo no respondió. Simplemente me miraba con una mezcla de horror y reconocimiento. Hoy continúa. Mi oferta por Santillán Benches no es una negociación, es una declaración. Tu firma vale aproximadamente 200 millones de dólares en el mercado actual. Estoy ofreciendo 150 millones porque sé que tus inversionistas están desesperados por salir. Sé que has perdido más de 300 millones en los últimos 2 años. Sé que necesitas del más de lo que yo lo necesito. Miré al resto de la audiencia. Y para todos los demás que cerraron sus puertas, que me dijeron que no tenía el ano empresarial, que no podía entender su mundo sofisticado. Tengo un mensaje, ustedes no estaban evaluando mi potencial. Estaban protegiendo su mediocridad detrás de muros de clasismo y exclusión. Roberto Guzmán estaba en la audiencia. Lo vi hundirse en su silla. Construyó un imperio sin un solo peso de su dinero, sin sus contactos, sin su aprobación. Y lo hice específicamente para probar que cada palabra que dijeron sobre mí estaba equivocada. Pero más que eso, lo hice para mostrarles que el verdadero talento no requiere pedigrí. Requiere visión, requiere trabajo, requiere la voluntad de seguir adelante cuando todos te dicen que eres un don nadie. Tomé el vaso de agua que estaba en el podio y bebí lentamente. El salón estaba en silencio completo. Ni un susurro, ni un movimiento. Eduardo, tu respuesta a mi oferta se espera para mañana al mediodía. Si la rechazas, simplemente esperaré. Tu firma colapsará eventualmente. Tus inversionistas te demandarán. Tu reputación se destruirá. Y cuando todo eso pase, compraré los pedazos por mucho menos de 150 millones. Así que realmente te estoy haciendo un favor.
Bajé del estrado y caminé directamente hacia Eduardo. Me paré frente a él tan cerca que podía ver las gotas de sudor formándose en su frente. Te voy a decir algo que necesito que entiendas, le dije en voz baja, pero el micrófono de solapa que llevaba puesto amplificó mis palabras para toda la sala. No estoy haciendo esto por el dinero. Ya tengo más dinero del que podré gastar en 10 vidas. Estoy haciendo esto porque necesitabas aprender una lección. Necesitabas entender que cuando cierras una puerta en la cara de alguien, cuando reduces su valor a su código postal o la marca de su traje, no solo pierdes una oportunidad de inversión, pierdes la oportunidad de ser parte de algo extraordinario y te conviertes en exactamente lo que yo sé que eres, un hombre mediocre con contactos heredados y cero visión real. Me di la vuelta para irme, pero entonces me detuve. Había una cosa más que necesitaba decir, y una cosa más. Todos los transportistas en mi plataforma, todos esos choferes que están ganando el doble o triple de lo que ganaban antes, todos esos donadies que ustedes ignoran cuando pasan por las calles en sus autos alemanes, ellos son mis socios. Ellos tienen participación en la empresa. Cuando Logística Integral salga a bolsa el próximo año, con una evaluación proyectada de 20,000 millones de dólares, voy a crear más millonarios de clase trabajadora que cualquier otra empresa en la historia de México. Porque resulta que los donadies somos los únicos que realmente entendemos cómo construir algo que importa. Salí del salón en silencio absoluto. Ni un aplauso, ni un murmullo. Solo show completo. Subí a mi Tesla y manejé de regreso a mi departamento en Iztapalapa. Sí, mi departamento en Iztapalapa. Nunca me mudé. ¿Para qué? No necesito vivir en Polanco para demostrar mi valor. No necesito sus códigos postales ni sus clubes exclusivos. A la mañana siguiente, a las 11 de la mañana, recibí un correo electrónico de los abogados de Eduardo Santillán. Aceptaban mi oferta. Santillán Ventures sería adquirida por Logística Integral México por 150 millones de dólares. En los días siguientes, los medios explotaron con la historia. El fundador fantasma, el vengador empresarial, la caída de los dioses del capital. Los titulares eran deliciosos. Todos querían entrevistarme. Todos querían entender cómo había hecho lo imposible. Rechacé todas las entrevistas. Bueno, casi todas. Acepté una sola, con un podcast de emprendimiento dirigido por un joven de 23 años de Ciudad Nezahualcóyotl que estaba tratando de levantar capital para su startup. Le di una entrevista de 2 horas. Le conté toda mi historia. Y al final le invertí $500,000 en su empresa. No porque necesitara el retorno, sino porque alguien necesitaba apostar por los donadies. Roberto Guzmán me escribió una carta de disculpa 3 semanas después. Fue patética, llena de excusas sobre cómo él no me entendió en ese momento y como siempre supo que tenía potencial. No respondí. Algunas personas no merecen ni el esfuerzo de tu desprecio. Patricia Montes, la inversionista de Monterrey que me dijo que no invertía en gente que no conocía. Me mandó un correo preguntando si estaría interesado en almorzar para discutir sinergias potenciales. Respondí con una sola palabra, ¿no? Eduardo Santillán. Eduardo tuvo que quedarse como asesor de Santillán Ventures durante 2 años como parte del acuerdo de adquisición. Reporte directamente a uno de mis ejecutivos, un joven brillante de 32 años que había estudiado en una universidad pública y que solía manejar un camión de su padre antes de unirse a mi equipo como desarrollador. La ironía era tan perfecta que a veces me despertaba en las noches sonriendo. Logística Integral salió a bolsa en julio del 2019. La evaluación del IPO fue de 23,000 millones de dólares. Creamos 1,200 millonarios ese día. 1,200 transportistas, desarrolladores, empleados de atención al cliente, todos donadies según los estándares de Eduardo Santillán, que de repente tenían más de $1 millón cada uno. Hice una fiesta ese día, pero no en un salón elegante del presidente Intercontinente. La hice en un lote baldío en Iztapalapa que convertimos en un espacio para eventos. Invité a todos mis empleados, a todos los transportistas de mi plataforma que pudieron asistir, a sus familias. Había tacos de canasta, tortas, aguas frescas. Nada elegante, nada sofisticado. Solo gente real celebrando un logro real. Ramón estaba ahí, el primer transportista que confió en mi plataforma. Ahora tenía 3 camiones propios y una empresa de logística que empleaba 15 personas. Y tenía $2 millones en su cuenta bancaria gracias a su participación en Logística Integral. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, cambiaste mi vida, jefe. Yo ya estaba resignado a trabajar hasta morirme sin dejarle nada a mis hijos. Y ahora mis hijos van a poder ir a la universidad, van a tener oportunidades que yo nunca tuve. Eso valió más que cualquier venganza.
Más que ver el rostro de Eduardo cuando se dio cuenta de quién era yo, más que los miles de millones en mi cuenta bancaria, pero no voy a mentir y decir que la venganza no fue dulce, porque lo fue deliciosa. Fue todo lo que había soñado durante 7 años y más. Ahora tengo 36 años. Logística Integral es una de las 5 empresas más valiosas de México. Tenemos operaciones en 12 países de Latinoamérica. Empleamos directa e indirectamente a más de 100,000 personas. Y yo sigo viviendo en mi departamento en Iztapalapa. La gente me pregunta por qué. ¿Por qué no me mudo a una mansión en Las Lomas? ¿Por qué no compro un yate? ¿Por qué no me uno a los clubes exclusivos donde ahora me rogarían por ser miembro? Y mi respuesta es simple, porque yo no construí este imperio para convertirme en ellos. Lo construí para demostrar que yo nunca fui el problema. Ellos fueron el problema. Su sistema podrido de exclusión y privilegio fue el problema. Todavía uso el metro a veces. Todavía como tacos en el puesto de la esquina de mi calle. Todavía tengo conversaciones con mis vecinos sobre sus problemas cotidianos. Porque esas son las personas reales. Esas son las personas que construyen países. No los Eduardo Santillanes del mundo con sus trajes caros y su desprecio heredado e invertido en más de 100 startups desde entonces, todas fundadas por personas que otros inversionistas rechazaron por las razones equivocadas, por ser mujeres, por ser de estados no importantes, por no tener los contactos correctos, por estudiar en universidades públicas, por venir de familias de clase trabajadora. ¿Y sabes qué? Mi portafolio de inversiones tiene un retorno del 200%, el doble del promedio de la industria, porque resulta que cuando apuestas por el talento real en lugar de por el pedigrí, cuando buscas visión en lugar de conexiones, cuando valoras el trabajo duro sobre los apellidos heredados, encuentras las mejores oportunidades que todos los demás están ignorando. Eduardo Santillán dejó Santillán Ventures hace un año. Su contrato de asesoría terminó y él decidió perseguir otras oportunidades, según el comunicado de prensa oficial. La verdad es que lo despedimos. Ya no servía para nada. Su red de contactos significaba cada vez menos en un ecosistema que estaba cambiando. Los jóvenes fundadores ya no querían su aprobación. Querían construir empresas reales, no jugar el juego social de los clubes de golf y las cenas de gala. La última vez que lo vi fue en un evento de la industria hace 6 meses. Se veía más viejo, más pequeño, de alguna manera. Ya no tenía esa presencia dominante. Ya no era el hombre más importante de la sala. Me vio desde el otro lado del salón. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y vi algo en su mirada que me dio una satisfacción profunda, reconocimiento de su error, vergüenza, arrepentimiento. No me acerqué a él. No necesitaba frotar su cara en su fracaso. Ya lo había hecho en la gala 7 años atrás. Ahora simplemente dejé que viviera con las consecuencias de su desprecio. Dejé que pasara el resto de su carrera sabiendo que había rechazado la oportunidad más grande de su vida porque no pudo ver más allá de la etiqueta de un traje. Y ahora, antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo más por mí. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas. No para glorificarme a mí, sino para recordarle a cada persona que alguna vez fue llamada Don Nadie, que los únicos límites reales son los que pones en tu propia mente. Eduardo Santillán no puso un límite en mí. Solo me mostró exactamente quién no quería convertirme. Me mostró el tipo de persona que destruye el potencial, porque está demasiado cegado por su propia arrogancia para reconocer el valor cuando lo tiene frente a sus ojos. Así que si alguien alguna vez te llama Don Nadie, si alguien te cierra la puerta porque no tienes los contactos correctos, el apellido correcto o el código postal correcto, quiero que recuerdes esta historia. Quiero que recuerdes que los Don Nadie somos los que realmente cambiamos el mundo, porque nosotros tenemos que trabajar más duro, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más creativos. No tenemos el lujo de la mediocridad que el privilegio permite. Y cuando finalmente triunfamos, cuando finalmente construimos algo que nadie puede ignorar, nuestro triunfo significa algo real. No es heredado, no es regalado, es ganado con sangre, sudor, noches sin dormir y una determinación que la gente privilegiada nunca tendrá que desarrollar hoy. Cuando camino por las calles de Iztapalapa, cuando veo a los jóvenes en las esquinas tratando de decidir qué hacer con sus vidas, a veces me detengo y hablo con ellos. Les pregunto sobre sus sueños,
sobre sus ideas. Y cuando veo ese brillo en sus ojos, esa combinación de esperanza y miedo, me veo a mí mismo hace 10 años y les digo algo que nadie me dijo cuando yo tenía su edad: tu valor no está determinado por lo que otros piensan de ti. Está determinado por lo que tú estás dispuesto a construir cuando nadie está mirando. Hay un joven en particular, se llama Daniel, tiene 19 años, trabaja como repartidor en una tienda de abarrotes durante el día y estudia programación en línea durante las noches. Me lo encontré hace 3 meses cuando estaba haciendo una entrega en mi edificio. Reconoció mi cara de las noticias y se quedó paralizado como si hubiera visto a un fantasma. ¿Usted es el de logística integral? Tartamudeó: soy yo, le dije. ¿Y tú quién eres? Me contó su historia, cómo había tenido que dejar la universidad después de un semestre porque su familia no podía pagar la colegiatura. Cómo estaba aprendiendo a programar por su cuenta usando recursos gratuitos en internet. Cómo tenía una idea para una aplicación, pero no tenía idea de cómo empezar, de cómo convertir su idea en realidad. Le di mi número de teléfono personal, algo que casi nunca hago, y le dije: mándame tu idea. Si es buena, te voy a ayudar, pero no porque sea un santo, sino porque yo sé lo que es tener una idea brillante y que nadie te tome en serio. Me mandó su propuesta 2 días después. Era cruda, sin pulir, llena de errores gramaticales y formateo inconsistente. Pero la idea era sólida. Una plataforma para conectar estudiantes de universidades públicas con oportunidades de prácticas profesionales en empresas tecnológicas. Un problema real con una solución escalable. Invertí $50,000 en su idea. Le conecté con 2 desarrolladores senior de mi equipo que lo están mentoreando. Le di acceso a una oficina compartida en nuestras instalaciones. Y le dije exactamente lo mismo que me hubiera gustado escuchar cuando tenía su edad: vas a fallar muchas veces antes de que esto funcione. Y eso está bien. El fracaso es parte del proceso. Lo único que no puedes hacer es rendirte. Daniel lanzó la versión beta de su plataforma hace 2 semanas. Ya tiene 500 estudiantes registrados y 20 empresas ofreciendo prácticas. No va a ser un unicornio mañana. Tal vez nunca lo sea, pero está construyendo algo real. Está resolviendo un problema real y está haciéndolo sin pedir permiso a nadie. Eso es lo que realmente me llena de orgullo. No los miles de millones de dólares. No la venganza contra Eduardo Santillán. No los artículos en Forbes o las entrevistas en Bloomberg. Es saber que estoy creando un sistema alternativo donde el talento puede florecer sin importar el apellido que tengas en tu acta de nacimiento. He donado más de $100 millones a programas de educación en tecnología en comunidades de bajos recursos, no a través de fundaciones elegantes con cenas de gala y fotógrafos, sino directamente a escuelas, a programas comunitarios, a organizaciones que están en las trincheras todos los días tratando de darles oportunidades a jóvenes que el sistema ha abandonado. Y cuando veo a Eduardo Santillán y a todos los otros que me rechazaron, cuando los veo en eventos o leo sobre sus empresas en decline, no siento odio, ya no. El odio requiere energía y yo ya no tengo energía para desperdiciar en ellos. Lo que siento es algo mucho más poderoso: indiferencia. Ellos se han vuelto irrelevantes en mi mundo. Son reliquias de un sistema que está muriendo lentamente. Un sistema donde el dinero y las conexiones eran más importantes que el mérito y la visión. Ese sistema todavía existe, no me malinterpretes. Todavía hay empresas que solo contratan egresados del ITA Model Tech. Todavía hay inversionistas que solo apuestan por fundadores con apellidos que reconocen. Todavía hay barreras de clase que excluyen a millones de personas talentosas. Pero cada vez son más las grietas en ese sistema. Cada vez son más los jóvenes que están construyendo empresas exitosas sin seguir las reglas tradicionales. Cada vez son más los inversionistas que se están dando cuenta de que el verdadero valor está en lugares que nunca habían mirado. Y yo voy a seguir siendo parte de esa revolución silenciosa. Voy a seguir invirtiendo en los donadies. Voy a seguir construyendo plataformas que democraticen oportunidades. Voy a seguir viviendo en Iztapalapa y comiendo tacos en la esquina y rechazando las invitaciones a clubes exclusivos, porque al final del día, la mejor venganza no fue humillar a Eduardo Santillán en frente de 300 personas. La mejor venganza no fue comprar su empresa por una fracción de lo que valía. La mejor venganza es vivir una vida que demuestre todos los días que él estaba completamente equivocado sobre mí y sobre lo que se necesita para tener éxito. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, si tú eres uno de esos donadies que alguien menospreció, que alguien ignoró, que alguien le dijo que no tenía lo necesario, quiero que sepas algo: ellos no tienen razón.
Nunca la tuvieron. El mundo está cambiando. La tecnología está democratizando el acceso a oportunidades de maneras que eran imposibles hace 10 años. Puedes aprender a programar gratis en YouTube. Puedes encontrar mentores en LinkedIn. Puedes levantar capital a través de crowdfunding o de inversionistas que realmente valoran el mérito sobre el pedigrí. No va a ser fácil. Va a ser bruto. Va a haber noches donde quieras rendirte. Va a haber momentos donde la voz de Eduardo Santillán en tu cabeza te diga que él tenía razón, que tú no tienes lo necesario, pero esa voz es mentira. Es la voz de un sistema diseñado para proteger a los mediocres privilegiados del verdadero talento que viene de abajo. Y tú no tienes que creer esa mentira. Yo no la creí. Y mira dónde estoy ahora, así que construye tu empresa. Ejecuta tu visión. Trabaja más duro que todos los demás. Sé más inteligente. Sé más creativo. Y cuando finalmente lo logres, cuando finalmente estés parado en tu momento de triunfo, recuerda de dónde viniste. Recuerda a los donadies que todavía están luchando y ayúdalos a subir, porque al final no se trata de venganza individual. Se trata de cambiar el sistema completo. Se trata de construir un mundo donde tu éxito no dependa de si tu familia conoce a las personas correctas o si fuiste a las escuelas correctas. Se trata de crear un ecosistema donde el talento real sea lo único que importe y ese mundo está más cerca de lo que crees. Está siendo construido todos los días por miles de donadies que se negaron a aceptar el lugar que la sociedad les asignó, que se negaron a ser invisibles, que decidieron que si el sistema no los dejaba entrar, construirían su propio sistema. Yo fui uno de ellos. Daniel es uno de ellos. Y tal vez tú también eres uno de ellos. La pregunta no es si tienes lo necesario. La pregunta es si estás dispuesto a trabajar por lo que quieres cuando todo el mundo te dice que es imposible. Si estás dispuesto a seguir adelante cuando las puertas se cierren en tu cara. Si estás dispuesto a mantener tu visión incluso cuando nadie más puede verla. Porque eso es lo que realmente separa a los que lo logran de los que no. No el pedigrí, no los contactos, no el apellido, sino la voluntad inquebrantable de seguir construyendo incluso cuando todo el mundo apuesta contra ti. Eduardo Santillán nunca entendió eso, y por eso él pasó de ser el gran inversionista a ser solo otra nota al pie en la historia de alguien más, en mi historia, y esta historia, mi historia, no termina aquí. Apenas está empezando, porque ahora que tengo los recursos, ahora que tengo la plataforma, ahora que tengo la credibilidad que ellos me negaron, voy a usar todo eso para asegurarme de que la próxima generación de donadies no tenga que pasar por lo que yo pasé. Voy a seguir invirtiendo. Voy a seguir construyendo, voy a seguir abriendo puertas que estaban cerradas y voy a seguir demostrando todos los días que el verdadero poder no viene de tus conexiones heredadas, sino de tu capacidad de crear valor donde otros solo ven problemas. Así que la próxima vez que alguien te llame Don Nadie, sonríe, porque esa persona acaba de darte el combustible más poderoso que existe, la motivación de probar que están completamente equivocados. Y cuando lo logres, cuando estés parado donde yo estoy ahora, no olvides regresar y ayudar al próximo Don Nadie que está donde tú estuviste, porque así es como realmente cambiamos el mundo. No con venganzas individuales, sino con una revolución colectiva de todos los que nos dijeron que no podíamos. Yo era un don nadie. Ahora soy el creador de la startup más valiosa del país. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Solo necesitas creer en ti mismo más de lo que ellos dudan de ti. Solo necesitas trabajar más duro de lo que ellos creen posible. Solo necesitas mantener tu visión cuando todo el mundo dice que estás loco. Y un día vas a estar parado frente a tu propio Eduardo Santillán y vas a tener la oportunidad de decirle todo lo que yo le dije. O vas a tener la oportunidad de simplemente vivir tu mejor vida y dejar que tu éxito hable por ti. Cualquiera de las dos opciones está bien, porque al final no se trata de ellos. Nunca se trató de ellos. Se trata de ti, de tu visión, de tu capacidad de construir algo que importe, y eso es algo que nadie puede quitarte. No importa cuántas puertas cierren, no importa cuántas veces te llamen Don Nadie, porque al final del día los únicos verdaderos Don Nadie son las personas que nunca intentaron construir nada. Las personas que se quedaron sentadas en sus privilegios heredados criticando a los que sí tuvieron el valor de intentar. Yo intenté. Fallé muchas veces antes de tener éxito, pero seguí intentando. Y eventualmente lo logré. Tú también puedes. Solo tienes que empezar.
Solo tienes que dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y un día vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de que recorriste una distancia que parecía imposible, que construiste algo que parecía inalcanzable, que te convertiste en alguien que ellos nunca pensaron que podría ser. Ese día vas a entender exactamente cómo me siento yo ahora, y vas a saber que cada rechazo, cada humillación, cada momento de dolor valió la pena, porque te convirtió en quien necesitabas ser para lograr lo imposible. Así que adelante, construye tu imperio, demuestra que están equivocados, y cuando lo logres, acuérdate de regresar por los demás, porque al final esa es la verdadera medida del éxito. No cuánto dinero tienes, no qué tan grande es tu empresa, sino cuántas puertas abriste para otros que estaban donde tú estuviste. Yo abrí miles, y voy a seguir abriendo miles más. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? La decisión es tuya. Siempre lo fue. Ahora, antes de que te vayas, antes de que la pantalla se desvanezca, necesito que hagas una última cosa por mí. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan llegar a más personas. Necesitan inspirar a más donadies a convertirse en alguien que el mundo no puede ignorar. Hazlo ahora. Dale me gusta, suscríbete y luego sal y construye tu imperio. Te veo en la cima.